habíamos visto cómo estaba integrado el Poder Judicial, cuál era su duración, cuáles eran los requisitos para ser juez de la Corte. Ya habíamos dicho en las atribuciones del Poder Ejecutivo que es el Ejecutivo quien elige a los jueces de la Corte con acuerdo del Senado. Ahora bien, luego la Constitución va a establecer las atribuciones, las competencias del Poder Judicial, en este caso de la Corte Suprema de Justicia. Quiero que definamos dos cuestiones para tener en cuenta, así sabemos de qué hablamos. Dos palabras que son jurisdicción y competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, todos. Es decir, que pueden resolver causas, que pueden decir el derecho. Juris dictio, decir el derecho. Todos los jueces tienen la posibilidad de aplicar el derecho. Ahora, eso lo hacen en la medida de su competencia. Es decir, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. La competencia es la forma de distribuir el ejercicio de la jurisdicción. Es decir, va a haber competencia por la materia, civil, penal, laboral, también por el territorio. Es decir, todos los jueces de la República Argentina tienen jurisdicción, pero solamente un grupo lo tiene en la provincia de Buenos Aires. De los que están en la provincia de Buenos Aires, solo una parte lo hace en derecho penal, otra parte en derecho civil. Puede ser también por la cuantía económica, por el grado de la instancia, porque una parte es primera instancia, otra parte es la apelación, otra parte es la corte, o por las personas. Esos son, por ejemplo, aquellos jueces que intervienen cuando intervienen con las autoridades nacionales. Entonces ahí interviene la justicia federal. Pero veámoslo de esta forma. Si hay un homicidio en la ciudad de La Plata, solo va a intervenir el juez penal de la ciudad de La Plata que esté en turno. ¿Sí? Todos tienen jurisdicción, pero uno solo tiene competencia. En un caso determinado, uno solo tiene competencia. Si tengo una disputa civil y la llevo a los tribunales de La Plata, el juez que aparezca sorteado será el único juez que pueda resolver esa cuestión. El juez civil. Luego, si apelo, va a la Cámara. De la Cámara solamente me atenderá una sala, no cualquier sala. La Cámara se divide en salas, me atenderá una sola sala. Si me voy en recurso extraordinario, solo me atenderá, obviamente, la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todos los jueces pueden resolver controversias o dictar sentencias, pero en determinados casos uno solo. ¿Bien? Esa es la diferencia entre jurisdicción y competencia. Ahora sí, veamos lo que dice el artículo de la Constitución, ¿no? Competencia de la justicia federal. La justicia federal obviamente se contrapone a la justicia provincial. ¿Se acuerdan ustedes? En el artículo 5 decíamos que las provincias tienen la obligación de garantizar la administración de justicia provincial. Ese es un ámbito de competencia, la justicia provincial. Y ahora está el otro ámbito de competencia, que es la justicia federal. La justicia federal la ejerce la Corte Suprema de Justicia y sus tribunales inferiores. Jueces federales, tribunales federales, Cámara Federal de Casación. Dice, corresponde a esta justicia el conocimiento y decisión de todas las causas. Causas quiere decir controversia. Causa quiere decir litigio. Tiene que haber un conflicto de intereses para que lo resuelva. No va a resolver si no hay una controversia, si no hay un derecho discutible. Esto lo dijo el otro día la Corte,
cuando la presidenta del Senado le envía un pedido de certeza, es decir, que diga si es constitucional sesionar de manera remota, por internet, la Corte dijo, no voy a resolver porque no hay un litigio, no hay una causa. Entonces no voy a resolver. Igual le dijo, haga lo que quiera, total usted tiene la potestad. Pero en definitiva le dijo, no voy a resolver porque no hay un litigio. Esto es una cosa algo discutida últimamente, pero bueno, la originalidad, digamos, por la Constitución 53 es esta. En todas las causas o en todos los litigios que estén regidos por la Constitución, las leyes de la Confederación y tratados con las potencias extranjeras. Es decir, esa es la materia. ¿Sobre qué materia va a entender? Constitución, leyes de la Confederación, es decir, leyes federales y tratados con naciones extranjeras. ¿Se acuerdan que esto, dónde lo habíamos visto? En el artículo 31, las leyes supremas de la nación. También cuando el Estado Nacional se aparte o jurisdicción marítima, pero eso no importa, eso para que ustedes lo sepan. En estos casos, según el artículo 98, en estos casos, la Corte ejercerá esa jurisdicción por apelación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una controversia constitucional, la voy a llevar primero al juez de primera instancia. Luego voy a ir a apelo a la Cámara y finalmente a la Corte Suprema. ¿Bien? Si tengo una cuestión donde es parte la justicia nacional, y estoy en un juicio, una persona del Ejecutivo Nacional, y está siendo juzgada por un delito, primero iré al Tribunal Federal, luego iré a la Casación Federal y finalmente a la Corte Federal. ¿Se entiende por qué es por apelación? Porque no entiende en forma directa, sino que entiende por recurso. Este recurso, nosotros le llamamos recurso extraordinario. Es decir, esta apelación a la Corte se le llama recurso extraordinario. Aquí está la definición. Apelación, se apela para que un tribunal superior revise la decisión de un tribunal inferior. Es decir, buscamos que el tribunal superior dé vuelta a la situación, nos dé la razón. Cuando en primera instancia no nos dan la razón, acudimos a un tribunal superior para que éste, en contrario sentido, nos dé la razón. Como les dije, para llegar a la Corte Suprema de Justicia se llama recurso extraordinario. Estoy en la jugada de primera instancia, luego la Cámara, y finalmente recurro en forma extraordinaria a la Corte Suprema para que resuelva una controversia que versa sobre la Constitución Nacional, los tratados internacionales o las leyes federales. Vamos a ver que este recurso extraordinario, lo vamos a ver después, este recurso extraordinario, quería ver en qué bolilla estaba esto con ustedes, pero está en la de Mitre, así que después lo veremos, puede ser que sea la bolilla 11. Sí, la bolilla 11. Está regulado en la Ley 48 de 1863. Todavía está vigente, es la ley que está vigente para interponer un recurso extraordinario ante la Corte. Nosotros lo vamos a ver en la unidad 11. Esa es una forma. La otra dice que también, ¿en qué otra materia? Bueno, por las personas cuando están en juego embajadores o cónsules extranjeros,
o un problema entre dos o más provincias. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, pero hubo un momento en que hubo un atentado contra la Embajada de Israel, aquí en la Argentina, 1994. Ese atentado lo investigó, sin ningún fruto, por cierto, la Corte Suprema. Es decir, no lo investigó un juez de primera instancia, lo investigó directamente la Corte. Si tengo un conflicto entre Santa Fe y Córdoba, directamente va a entender la Corte Suprema de Justicia. Es decir, aquí la Corte va a entender o va a tener una competencia originaria, porque va a ser la primera y la única, con lo cual se transforma en exclusiva. En estas dos cuestiones, en las que sean parte de dos provincias o embajadores, entenderá en forma originaria y exclusiva la Corte. Entonces son las dos formas que tiene la Corte de entender, de vuelta, por recurso extraordinario o por originaria y exclusiva. En el primer caso, cuando trate de la Constitución, tratados y leyes federales, y la segunda, cuando sea una cuestión de embajadores o entre provincias. Por supuesto, esto que yo les doy así, que tal vez les pueda parecer complejo, es mucho más complejo, pero mucho más complejo. Eso lo van a estudiar en Derecho Constitucional o en el Seminario de Recursos Extraordinarios. Nosotros aquí damos un panorama breve, ¿sí?, para iniciarse en el tema. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Nada. Bueno, el título segundo, ¿se acuerdan ustedes de las autoridades de la Confederación? Era el gran capítulo. El título segundo habla de gobierno de provincia. Nosotros ya vimos varias cuestiones del gobierno de provincia. Por ejemplo, vimos el 101, que eran las competencias. Las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación por esta Constitución. Eso lo vimos ya en su momento cuando tratamos el artículo 5, el de las autonomías provinciales. Y ahora vemos el artículo 102, que las provincias se rigen por sus propias leyes y eligen a sus autoridades sin intervención del gobierno nacional. Entonces le garantiza de esta forma su autonomía y su autocefalía, ¿no? Su autonomía y su autocefalía. Se rigen por sus leyes, que por supuesto no pueden contradecir las leyes nacionales, y eligen sus autoridades sin intervención del gobierno federal. Bueno, y con eso nosotros hemos terminado, ¿sí?, la Constitución Nacional.